Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Personajes Geniales, que por iniciativa del Centro Ricardo Salinas Pliego y ADN Noticias está dedicado a hablar de esos hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Y como siempre, me acompaña mi querido Gerardo Laveaga, porque en esta ocasión hablaremos justamente de una mujer que su impronta es muy notoria en la historia de nuestro país. Y me refiero a una de las mujeres que participó en uno de los momentos más aciagos, en un nudo de nuestra historia, porque era un momento de definición, de tomar curso, y ella lo encarna de manera muy personal. Me refiero a Margarita Maza, y sí, de Juárez, la esposa de Benito Juárez, pero también una republicana en toda la extensión de la palabra, por propia decisión y sobre todo porque asume las consecuencias de su convicción política. Es una mujer que representa tantas cosas, que representa el espíritu republicano de manera tan clara, tan fuerte, tan vehemente, que 2026, este año, es el año de Margarita Maza, porque es el año en que se cumplen 200 años de su bicentenario, nació hace 200 años. Ajá. Entonces, 2026 es el año de esta mujer que es el símbolo del espíritu republicano. Y es una de tus mujeres protagonistas, hijas de la historia. Es una hija de la historia. Nace en una localidad, la verdad, llena de historia y llena de raíces y llena de todo aquello que le va a dar el rostro a ese siglo XIX. No nada más a Benito Juárez y a Margarita, sino también Porfirio Díaz, en fin, Oaxaca, la antigua Antequera. Ella nace en el seno de una familia dedicada a una de las actividades más importantes, incluso durante los 300 años del virreinato, que fue el cultivo y la producción de la grana cochinilla, el tinte, el famoso rojo mexicano que llega a Europa y no nada más para utilizarlo en textiles, sino que también en las grandes pinturas de los grandes maestros del arte. Pero este cultivo le da al padre, que le llamaban el gachupín, aunque en realidad era italiano, una buena posición económica. Padre adoptivo. Margarita fue de esas niñas expuestas en la iglesia que fue adoptada. Ahora, dicen que fue adoptada. Hay quien piensa que era la hija natural de Maza Sí, y que también. como le daba vergüenza decir que le había tenido fuera del matrimonio, dijo, no, es una niña que yo adopté. ¿Qué piensas de eso? Es muy probable, no existe un documento o algo que pueda hablar sobre esa relación extramarital, por supuesto no lo podemos encontrar. Y sin embargo, también se sabe que muchas familias, muchos hombres hacían esa práctica, o los sacerdotes, ¿no? Es mi sobrina, es la adoptada, probablemente, pero eso no definió digamos, la posición, porque eso es una cosa que hay que quitar de la biografía de Margarita, que le achacan que se casa con Benito Juárez por su condición de adoptada, y eso no es verdad. Bueno, lo que sí es verdad es que cuando nace Margarita, Juárez es el mozo Sí. en la casa del señor Maza. Y bueno, y le lleva a Margarita 20 años. Cuando se 20 casan, ella tiene 17 y él tiene 37. Se casó con 20 años de diferencia con Margarita. Sí, sí. Y bueno, también es un ejemplo de cómo un hombre tan tesonudo como Juárez, que ya había sido diputado, que ya había sido secretario general de gobierno, que ya había sido regidor de Oaxaca, de pronto es muy atractivo para Margarita. Margarita dice, bueno, más allá del tema social, es un hombre que vale mucho la pena. Sí, me lleva 20 años. ¿Y qué? Es un hombre que quiere lo mejor para mi país y yo me uno a ese proyecto. Y bueno, y eso me parece muy, muy rescatable y muy elogiable de Margarita. Claro, y es ahí donde está esta reivindicación, que uno no necesita darles poder a esas mujeres tan determinadas que lo hacen en su propia época, y Margarita lo hace. Y sus contemporáneos obviamente la admirarán, pero bueno, hay que entender que los tiempos no eran propicios como para que una mujer tomara tan activamente esa posición política, digámoslo así. Acuérdate que la vida pública de la mujer no es una revolución, sino hasta el siglo XX. Pero fíjate, Patricia Galeana, con quien tuve oportunidad de platicar sobre Margarita Maza en TV UNAM, en esta serie de Vindictas Históricas, tiene un libro que yo recomiendo muchísimo, que es La correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza. Ahí podemos ver, porque no es la correspondencia oficial, es una correspondencia personal. Entonces podemos ver exactamente lo que tiene que sacrificar
de manera personal por llevar a cabo este proyecto que decías, de un hombre tan importante como Benito. El amor entre ellos dos comienza con la admiración mutua. Déjame decirte que mi héroe en la historia de México, por mucho, es Benito Juárez. Me parece que es el político más completo que hemos tenido en la historia, no en el siglo XIX, en la historia. Un hombre de una ambición, de una audacia, y haber tenido una compañera como ella lo humaniza. Hablas de sus cartas. Déjame leerte una de estas cartas, déjame leerla, porque creo que eso retrata mucho el tono de Margarita. Sí. ¿Cómo le escribe Margarita a Juárez y cómo esto humaniza al propio presidente Juárez? Esto es Margarita, 1865. Mi estimado Juárez, te pongo esta carta para decirte que todos estamos buenos y que tu última carta, el 29, hemos visto con gusto que tú estás lo mismo. Yo estoy sin ninguna enfermedad, pero la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Desde que me levanto los tengo presentes recordando sus padecimientos y culpándome siempre y creyendo que yo tengo la culpa de que se hayan muerto. Este remordimiento me hace sufrir mucho y creo que esto me mata. No encuentro remedio y solo me tranquiliza por algunos momentos que me he de morir. Y prefiero 1000 veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti, sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas del miedo que le tenía a la muerte? Pues ahora es la única que me daría consuelo. ¿Ve el tono tan íntimo en que una mujer se dirige al político más atractivo en la historia de México? Es su pareja, es el hombre de su vida y ella es la mujer de su vida. Comparten 12 hijos, de los cuales varios mueren, y ella se está refiriendo a Pepe y a Toño, dos hijos que mueren en este periplo, porque ella toma también esta república errante en propia piel. Y no se queda, se pudo haber quedado, una decisión muy interesante también por parte de una mujer, decir, bueno, yo te apoyo, pero te espero en casa de mis padres, desde mi posición de esposa que te apoyo, pero no. No nada más mantengo la familia trabajando en tu exilio cuando está enemistado con Santana y está en Nueva Orleans. No, ya cuando está invadido México, ya cuando está el Segundo Imperio, que es esa carta en 1865, ella va a los Estados Unidos. Él no puede abandonar el territorio porque entonces no habría legitimidad de esa república, pero va con sus hijos y llega en unas condiciones austeras, ahí sí, en unas condiciones de sacrificio, a representar ante los Estados Unidos, ante el gobierno de Ulysses S. Grant, a ese gobierno republicano que le interesaba, por supuesto, a Juárez que reconociera a Estados Unidos. Y mueren de frío, Gerardo, sus dos hijos, sin atención médica y profundamente arrepentida porque se cuestiona mi papel de madre o mi papel de activista, en alguna forma decirlo así, y sin embargo lo vive en carne propia, apoyada por Juárez. Le contesta que no se preocupe más, que es irremediable. Y tú escribes que incluso Grant le hace una ceremonia en Estados Unidos, le reciben, en fin, y esto apoya mucho la causa de Juárez. Ahora, Juárez era un pragmático. Sí. Juárez, después de que toma posesión, después de que renuncia como Montfort, porque tiene miedo a desafiar al Papa Pío IX, Juárez toma posición, pero los conservadores imponen a Miramón, que es otro personaje que tú has estudiado. Y hay 2 presidentes de México, pero Juárez dice, no, el presidente soy yo. Sí. Y lo persigue Miramón por todas partes. Y en esa primera ocasión sí sale del país, porque para llegar a Veracruz tiene que tomar un puerto en Manzanillo, llegar a Panamá, pasar a La Habana, luego a Nueva Orleans y luego llegar. Ya no volverá a hacerlo por todas las críticas que recibió, pero Margarita en efecto pone negocios, le manda dinero, está en la causa, es parte de la causa de la República. Por eso es tan atractiva Margarita. Vamos, yo sé que ahora se discute, no, es Margarita Maza, no Margarita Maza de Juárez, pero no se puede disasociar de Juárez, punto. Me encanta que pongas ese debate sobre la mesa porque estoy completamente de acuerdo. Esa posición de ser la esposa de, y fíjate, es un nudo interesantísimo en la historia, porque también está Concepción Lombardo de Miramón, la esposa de Miramón, y también está Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano. Son 3 mujeres que sí son esposas, que sí acompañan, pero quitemos el velo de que por ser la esposa no era importante, al contrario,
participan en la historia. Claro. Y las tres, desde sus diversos puntos de vista y encontrados puntos de vista, tomarán riendas de esa política de manera personalísima. Y en el caso de Margarita, Gerardo, desde que empieza el matrimonio, bueno, cuando fue gobernador, fueron muy buenos tiempos cuando fue gobernador de Oaxaca, pero cuando empieza esa persecución política tremenda de muchos años, ella enfermará de un cáncer. No sé si fue una cuestión, los biógrafos se ponen a cuestionar tanto sufrimiento, porque no nada más se había muerto, se le murieron esos hijos en Estados Unidos, ya había perdido a algunas hijas aquí también, en México, y lo primero que hace como mujer de la República, no entierra a su primera hija muerta en un cementerio religioso, sino en un panteón civil. Desde la persona decir, soy congruente y aunque soy religiosa, las cosas del Estado deben ser del Estado y de la Iglesia de la Iglesia. Estando en Veracruz, asediado por los conservadores, por Miramón a la cabeza de este asedio, Juárez promulga las leyes de reforma, sí, donde convierte a los cementerios en tema civil, donde les quita el fuero a los militares y a los sacerdotes, donde echa a andar que los bienes no estén en manos muertas. Esto es una revolución. Y para tener el apoyo de Estados Unidos, que fue el único que le pudo defender, hipoteca en el Tratado McLean-Ocampo 3 grandes rutas del país. La gente dice, no, ¿cómo es posible? Perdóname que saque el tema, que Corina Machado le haya dicho a Trump que le iba... Juárez lo hizo y no pasó nada. Y el Tratado McLean-Ocampo no fue ratificado por el Senado. Claro. Pero en esas situaciones tan complicadas, ahí estaba Margarita. Sí. Y Juárez no sería Juárez, fíjate lo que digo, de uno de mis héroes de la historia de México, Juárez no sería Juárez sin Margarita. Déjame un parrafito más. De acuerdo, contigo. Su tono. Le dije a Margarita, le dice Juárez, ahora Juárez es el que escribe. Dile a mi Beno, a su hijo, que he leído con mucho gusto su cartita y que me alegra de que esté apurado en sus lecciones. Procura que esté siempre aseado. A nuestra Nela, dile que veo con mucho gusto y aprecio sus letras y estoy muy contento con que María esté cada día más traviesa y encantosa. Cuídenla mucho, mientras tenga yo el gusto de tenerla en mis brazos. En fin, a los demás muchachos diles que no les olvido un momento y que no pierdo la esperanza de que pronto las estreche en mis brazos. Tu esposo que te ama y te desea, Benito Juárez. Sí. Tu esposo que te ama y te desea. Esto es lo que humaniza a Juárez, claro, esa relación con Margarita. Absolutamente, personajes de carne y hueso. Y en este momento, en este nudo histórico, que por un lado también los conservadores, ¿cómo es posible que hayan ido a buscar ayuda en Europa? Bueno, los liberales buscaron ayuda en los Estados Unidos. Eso es algo de geopolítica en cualquier época del mundo y lo estás diciendo muy pertinentemente, hoy por hoy está sucediendo. Claro, cuando no sabemos, en ese momento México no sabía que la República iba a ser restaurada en 1867, ella no sabía si algún día se iba a juntar con Benito, le dolía la ausencia, le dolían las muertes de sus hijos, por otro lado lo que estaba sucediendo con su propio país, cómo se estaba viniendo abajo económicamente, y una cosa por la cual tampoco podemos quitarle o ponerle esa ingenuidad a los Habsburgo, a los emperadores que estaban usurpando nuestra nación. Es una necedad no ver que ya existía un gobierno y sobre todo que mataron liberales y mujeres como ella sufrieron tragedias personalísimas. Por eso era incompensable una visión y la otra. Margarita lo sabía a pie juntillas. Isabel, y podríamos seguir hablando horas y horas de esta gran señora. Mujer. De esta gran señora, pero el tiempo se nos ha acabado. Se acabó. Margarita Maza de Juárez, sí. Que hoy celebramos su bicentenario en el año 2026, año de Margarita Maza, y yo no le quitaría el apellido de Juárez de las letras tampoco de oro del Congreso que están ahí desde 1967, pero bueno, es una decisión que escapa de nosotros. Así es, yo tampoco, y es un gran personaje y está enterrada justamente en el mismo monumento que tiene la patria a Benito Juárez. En el Panteón de San Fernando. En el Panteón de San Fernando. Así que bueno, Gerardo, gracias una vez más por este episodio de Personajes Geniales. Acompáñenos la próxima ocasión. Buenas noches.